Quiero aprovechar que tenemos este canto, que estamos cantando esta verdad, y voy a poner en aprietos a la hermana de multimedia, pero quiero que leamos unos versículos en Job. No sé si los tenemos por ahí. Job 42, del versículo 1 al 2. Entonces Job le respondió a Dios: reconozco tu gran poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Diga nadie. Usted se imagina, nosotros conocemos la vida de Job, ¿cierto? Usted se imagina, ya que estamos cantando esto, y yo sé que la hermana ya la tengo, pero lo que dice este canto, usted se imagina Job por cuántos factores, por cuántas condiciones, por cuántos inviernos, por cuántos veranos, por cuántos errores. ¿Usted se imagina para Job cuántas veces tembló el universo? ¿Recuerda lo que pasó con Job? Sí, hemos leído. Y nosotros estamos cantando aquí acerca del Señor, que Él es todopoderoso Dios y que seguirá siempre siendo Señor, que nada variará en Él, que nada cambiará en Él, que su naturaleza poderosa estará ahí eternamente y para siempre. Él es el Rey, Él es Dios. Usted se imagina, repito, de acuerdo a lo que cantamos ahora, porque estamos diciendo no importa del factor, no importa de las condiciones, no importa de los inviernos, de los veranos, de los errores, aunque tiemble el universo. ¿Usted se imagina cuántas veces Job pasó por esto? Y a pesar de eso, leemos ahí en Job 42 del 1, dice: entonces Job le respondió a Dios: reconozco tu gran poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. A veces nosotros, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, muchas veces queremos, a veces no es porque lo pensamos de esa manera, pero saboteamos de alguna manera el plan del Señor, el propósito del Señor para nosotros. Y dice aquí: nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Y nosotros a veces es como que nos paráramos frente al Señor cuando hay un trato, cuando hay algo que nos está ahí confrontando, cuando hay algo que nos está ahí triturando de repente, y le ponemos cara, y le ponemos frente, como que fuéramos nosotros ¿quiénes somos nosotros delante del Señor, hermanos? Para ejercer presión, para oponernos, para estar ahí fuertes. Cuando el Señor quiere obrar en nuestras vidas o en nuestro alrededor, ¿nosotros acaso vamos a hacer que Dios cambie? ¿Vamos a cambiar esa naturaleza del Señor? Nadie puede, dice Job, impedirte llevar a cabo tus planes. Le damos gracias al Señor por eso, amén. Levante su mano y dígale: gracias, Señor, porque nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Y no te se imagina qué caos. Bendito el Señor, amén. Dice: tú preguntas quién soy yo, que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Imagínense. Reconozco que he hecho cosas que no alcanzo a comprender.
cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Porque todos sabemos lo que pasó Job. Tú dijiste, ahora yo voy a hablar y tú vas a escuchar. Y sigue hablando Job. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Amén. ¿Cuántos podemos decir al Señor? ¿Cuántos podemos repetir esto para nosotros mismos, reflexionarlo? Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. De repente hay personas que nos visitan aquí, hay personas que nos están escuchando, que solo de oídas, que escuchan hablar del Señor, de la iglesia, de Dios, o a veces personas fieles a la iglesia, que de oídas. Pero dice Job, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Así que retiro lo dicho y te ruego me perdones. Porque la situación difícil, la circunstancia, el momento que sentimos como que a veces estamos siendo triturados, probados, está difícil la cosa, la situación. Si lo sometemos al gobierno del Señor, a la voluntad de Dios, entonces el Señor en su infinita misericordia, aunque nosotros quizá hayamos provocado esa situación o ese problema, tal vez no, tal vez sí, pero lo importante es que en esa situación Dios, si nosotros lo dejamos y lo permitimos, Él puede obrar y actuar. Y en esa misericordia nos permite conocerle más. Diga conocerle más. Conocerle más. Y a veces tenemos tantos años de estar quizá en Él, pero a veces nos sorprende. A veces aprendemos, conocemos más de Él. Y entonces nuestro corazón le ama más, nuestro ser le ama más porque lo conocemos más y lo disfrutamos más. Amén. Es como, no crean que se me olvidaron los hermanos, es como si camináramos por un lugar pedregoso, oscuro, y usted va caminando porque usted sabe que tiene que caminar por ahí. Y en eso usted siente temor, tiene frío, y luego siente como que alguien lo arropa, lo abraza. Usted sabe quién es. Y luego está aquello tan oscuro, pero ve una luz. Y entonces usted sabe quién es. Y hay una luz. Y usted dice, el Señor es luz. Y entonces usted conoce otra faceta, otra parte del Señor, que es la luz. Como conoció lo que es el abrigo, sentir ese abrigo, si no lo había experimentado de esta manera. Pero así actúa el Señor. Y va caminando y está quizá en ese lugar pedregoso y oscuro, a punto de resbalar, y el Señor lo levanta, lo toma antes de eso, y usted dice, el Señor levanta también. O el Señor protege y conoce algo más del Señor. Amén. Entonces ese caminar y ese proceso le permitieron ir viendo de acá, viendo acá, viendo acá, en la plenitud de ese perfecto Dios, de ese Señor, pero Él nos va enseñando, nos va mostrando, nos va moldeando. Y esas circunstancias entonces nos permiten eso.
Por eso es mejor, es bueno estar atentos a lo que Él quiere mostrarnos, aprovechando esas circunstancias. Y si usted ya está en una circunstancia, en una situación, es más vale que identifiquemos quién está con nosotros y qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Porque de lo contrario, hermano, eso podría ser en balde. No valdría la pena ciertas circunstancias. Amén. ¿Usted quisiera repetir algunas circunstancias difíciles, dolorosas? ¿Le gustaría repetirlas? Yo creo que no. Por eso es importante que en medio de esa situación estemos atentos a lo que el Señor quiere mostrarnos, quiere hacer, quiere formar, quiere transformar, quiere cambiar, porque Él es misericordioso. Hace bastantes años, llegué a la universidad nuevo, primer ingreso, mi primera clase. 3 de la tarde de un día, hace bastantes años. Sí, como para el tiempo, bastante. Y llega el profesor, un señor con una personalidad, diríamos así, muy fuerte, vestido de traje, con su corbata, sí, un poco imponente, con su voz fuerte, con mucha presencia. Atemorizante un poco. Y lo primero, aparte de dar su nombre, de darnos el nombre de la cátedra, de la metodología, dijo: mis alumnos se caracterizan por tener ojeras, porque significa que estudian todos los días, que se desvelan. Así que mis estudiantes tienen las ojeras bien marcadas. Y así comenzó su clase. Y yo me atemoricé. Estaba entrando a la universidad. No era tan jovencito, no era un adolescente, la verdad, pero igual estaba iniciando. Era la primera clase. Así que en el momento dije: me voy de aquí. Estaba empezando, se pueden cancelar las clases. Y dije: bueno, la cancelo. De todos modos, yo estaba esperando un empleo. Yo no estaba trabajando entonces. Y la clase era a las 3 de la tarde, esa clase era, lo más probable era que consiguiera su trabajo. Diga, lo más probable, era que consiguiera trabajo. Bueno, entonces, y las 3 de la tarde, seguramente. Así que dije: me retiro de esta clase. Ahí sentado, ahí en el pupitre, cuando ya terminó. Pero en ese momento, el Señor trajo algo a mi corazón, que yo dije, lo atesoré en mi corazón. Y yo dije: Señor, tú me gobiernas. Y si tú gobiernas mi vida, tú vas a gobernar todo lo que esté alrededor de mí. Todo lo que gira alrededor de mí, tú lo vas a gobernar. Y yo dije: también a ese profesor lo vas a gobernar. Y todo lo que él tenga que decidir respecto a mi clase, respecto a mi desempeño. Así que ese se volvió un principio para mí, en todo. Por eso nunca se me olvida. Porque yo dije: si el Señor gobierna mi vida, va a gobernar todo lo que está alrededor. Si yo sometí esto al Señor,
Si el Señor me llevó allí y lo sometí todo, Él va a tener cuidado de todo. Así que yo decidí quedarme. Me quedé en la casa. Y de todos modos el empleo nunca vi. No nunca, pero nunca durante la clase. 5 meses, 4 o 5 meses. Y traje eso como un principio a mi vida para procurar hacerlo vida en mí. Y no hablo de principios. Cuando yo digo procuré que fuera un principio para mí, no hablo de principios como cuando hablamos de principios y valores, ¿verdad? De ética. Hablo de principios a seguir por el Espíritu, porque usted sabe que el Espíritu está ahí en eso. Porque usted sabe que no es antibíblico, que está la palabra también ahí. Así que comencé y fue parte del proceso, de un proceso que el Señor permitió en mi vida por un par de años. Un proceso difícil. Un proceso difícil que tenía que ver con el asunto económico. Y yo comencé a estudiar a tiempo completo. Por cierto, la clase la aprobé. Como el profesor era muy exigente ya, y otra vez no me dio las ojeras como él quería, pero la aprobé con calificación buena. Fue la más baja, porque las demás yo las aprobé con excelencia, excepto eso. No alcancé ese estándar del profesor. Pasó todo el periodo y no obtuve un empleo. Les comentaba yo que estaba esperando un empleo. Así que fue un proceso bastante difícil. Fue un proceso duro. Pero también decidí en ese caso decir, Señor, si tú gobiernas mi vida, vas a gobernar todo. Así que el Señor comenzó a hablarle a la gente. Dios le hablaba a los hermanos. Pasaban cosas extraordinarias, donde lo único que yo podía ver ahí era la mano de Dios. Era al Padre, cuidando. Y se manifestaba de una manera, hermano, así sobrenatural. ¿Sabe que incluso el Señor, yo no tenía empleo, el Señor le hablaba a la gente para que, le hablaba a algunos hermanos para que me hablaran, dice, el Señor dice que tranquilo, que no te sientas mal si no tienes un empleo. Porque a veces pensamos que si no viene algo o no viene el empleo, que es porque estamos haciendo algo mal, y no siempre es así. Cada quien conoce su corazón. Pero en ese caso Dios trajo paz. Y fui sometiéndome a esa circunstancia en la voluntad del Señor. Y en varios años, el Señor así le hablaba a las personas. Y las personas, algunas venían y se acercaban con pena. Porque imagínense el hermano Jorge, tan serio, corbatudo, entonces servían los sugieres, estábamos allá en la Mercedes. Si el hermano ahí todo corbatudo, todo serio, pocas palabras, ¿cómo voy a ir a decirle, mira aquí, el Señor le manda esto? O sea, dinero o cosas. Y el Señor, y a veces las personas se acercaban con pena. Pero ¿sabe qué? Bendigo a esas personas porque esas personas rompían también. Era un trato también para esas personas. Rompían. Por eso yo después, hermano, le decía al Señor, Señor, no quiero ver el exterior de alguien, la condición de alguien, para saber si yo debo compartir algo con esa persona. Para saber si yo debo bendecir, como decimos nosotros, a esa persona, económicamente o de alguna manera. Porque muchas veces no es por lo que vemos. Y yo dije, Señor, ayúdame a ser guiado por tu Espíritu cuando tenga que sembrar,
Cuando tenga que dar algo, que sea tu espíritu guiando. Puede ser aquí entre nosotros, puede ser allá afuera. Y que no sea tanto el alma interviniendo o la carne, sino el Señor guiándonos. Porque ¿sabe qué? Porque experimenté yo al Espíritu Santo hablándole a la gente. No había otra forma, hermano. No había otra forma que no de entender lo que estaba pasando que no fuera porque el Espíritu le estaba hablando a esa gente. Porque hay gente que no sabía absolutamente nada. Y Dios le hablaba. Y yo sabía, solo el Señor se lo mostró. Y Dios así. Y yo le contara tantas experiencias que aún sin un lempira en mi bolsa y en una ocasión, y me causaba gracia y todavía me causa gracia y toca mi corazón, pero un día sabe que estaba yo desayunando como las portadas de los cereales. ¿Ha visto qué bonitas las portadas de los cereales? ¿Qué trae la portada de los cereales, de las cajas? Un tazón bien bonito, cereal, leche, fresas. ¿Sabe que un día yo en la mañana estaba desayunando así, sin una mentira, en la bolsa? ¿Sabe por qué? Porque el Señor le hablaba a la gente. Y yo llegaba al lugar donde vivía, y Jorge ahí le dejaron. Porque alguien pasó por el supermercado y el Señor le habló. ¿Qué pasó? Personas que no conocían a profundidad lo que estaba pasando, pero que se dejaron guiar por el Señor. Y así muchas cosas. ¿Y por qué le estoy contando esto? Porque quiero que meditemos sobre que si el Señor gobierna nuestras vidas, Él va a gobernar todo. Y déjeme contarle una cosa más. Yo puedo contarle un montón, muchas. Bueno, déjeme contarle dos. Una, estaba sentado en la adoración, ya le decía yo ahí todo corbatudo. Era entonces estaba de servía lo que llamamos cualquier. Entonces era tanto mi desesperación por la situación económica, sentado, allá atrás, sentado, en la adoración, sobre mis piernas, dije, Señor, no aguanto más. Necesito un trabajo, le dije al Señor. O, porque eso es lo que yo quería. Oh Señor, provéeme lo que necesito. Aunque yo prefiero el trabajo. Mire, yo quería un empleo, Señor, provéeme o provéeme lo que necesito. En el mismo momento, allí, el Señor no esperó que terminara la reunión, a la noche, que alguien me llame. Allí, en ese momento, alguien tocó mi hombro. En ese instante alguien tocó. Y así, yo levanté, bendición para ti, me dijo. Me dio un billete, así, dobladito. Yo lo tomé, yo sabía que era dinero, lo metí en mi bolsa y bendije al Señor en ese momento. Y le dije, Señor, gracias por lo que esta persona me dio. No importa lo que sea, la cantidad que fuera. Pero yo te doy gracias, porque esto me va a servir. Y pensé hasta en lo más mínimo que podía comprar, porque si eran dos lempiras. De hecho, no eran 2 lempiras. Pero también pensé, yo le dije al Señor, dame un empleo o provéeme lo que necesito. Y al Señor, con esa acción, el Señor me estaba diciendo, la ve, no te voy a dar un empleo, te voy a dar lo que necesitas.
Y no es fácil, hermano. Usted lo sabe, o muchos lo sabrán. Porque entonces comencé a depender completamente del Señor. Ahora que tengo un empleo, también dependo del Señor. También el Señor es mi provisión. También dependo absolutamente de Él. Pero es distinto. Porque ahora, cada mes yo tengo un pago allí. O el aguinaldo, o el 14º, o si un bono, o lo que sea. Pero la otra es así, ya lo decimos, vivir por fe. Y ahí es vivir por fe. Porque el Señor va día a día guiando. Y así entonces el Señor, le decía yo, le hablaba a la gente. Tanto que hubo una vez un precioso hermano nuestro, que ya no está con nosotros. Me sentó en su oficina y me dio una cantidad de dinero con centavos. Es decir, no era una cantidad redondeada, sino que, ¿me explico? Yo pensé, nunca le pregunté, pero yo pensé, es un porcentaje. Dios le habló de darme un porcentaje. Porque recién le habían dado sus prestaciones. Eso solo lo puede hacer el Señor. Y muchas otras cosas más puedo contarle. Como un día que no tenía para ir a la universidad. Un día no fui a la universidad. Y ese día Dios le habló a alguien que no me conocía muy bien. Ese día Dios le habló a alguien para que compartiera conmigo. Pero esa persona no se sentía, ¿verdad? Por la misma confianza, por esas cosas que a veces, ¿verdad? Cuando esa persona se dio cuenta, ¿sabe qué comenzó a pasar? Comenzó a restituir o comenzó a... Y fue una tremenda bendición para mi vida. No solo por la situación económica, hermano, sino porque lo que a mí me fortalecía era que Dios le estaba hablando a la gente, ¿me entiende? ¿Sabe que una vez Dios le habló a alguien? Esa persona se acercó y me dijo, ay, hermano, me vio. Ay, Dios me habló algo, pero ahorita no ando, me dijo. Es domingo. ¿Sabe que ese domingo nunca llegó? Pero eso para mí no era lo importante. Lo importante para mí es que Dios le estaba hablando. Con el hecho de que esta persona me dijo, Dios me habló, para mí eso era lo suficiente. Porque allí yo comprendí el cuidado de Dios. De ahí para allá ya depende de cada quien, las circunstancias, lo que quiera. Amén. Pero es el Señor obrando, operando. Y yo repito, yo le estoy contando estas cosas para que meditemos sobre el gobierno del Señor. En este caso yo dije, bueno, si Dios gobierna mi vida, va a gobernar todo lo que está alrededor. Así que por eso le estoy comentando este asunto. Y de hecho por eso empezamos, si me ve aquí revolviendo papeles, es que empecé por donde lo de Job estaba más adelante y entonces aprovechando el canto empecé por ahí y todo, bueno, por si me ve aquí revolviendo papeles. Así que ese tema tenemos hoy. Si el Señor gobierna, ¿qué pasa si el Señor gobierna? ¿Quién me puede decir algo? ¿Qué pasa si el Señor gobierna? Todo es perfecto, se hace su voluntad. Si el Señor gobierna, digámosle, Señor, yo quiero que tú gobiernes en mi vida siempre. Amén. Que gobiernes en esta congregación y que gobiernes permanentemente en todo lo que hacemos. ¿Qué otros principios, verdades bíblicas, usted recuerda ahora que usted ha dicho, esto lo voy a establecer o va a quedar así para mi día a día?
¿Qué cosas? ¿Qué verdades? ¿Qué principios? Lucas 6:38 dice, den a otros y Dios les dará a ustedes. Espero estar en el orden que le di a la hermana. Bueno, creo que iban antes otros, pero yo estoy aquí confundido o me adelanté, pero ese es un principio. ¿O qué tal Romanos 8:28? Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Esto dice Romanos. Habla de cómo el Señor tiene cuidado de nosotros. Romanos 8:28. Y mi intención no es mencionar condicionantes, porque algunas de esas promesas son condicionantes. Tal vez si vemos, Tania, algunos otros versículos, a ver si los encuentro por acá. Tal vez si los vamos viendo esos versículos, el que siembra escasamente también segará. Ese es un principio, ¿o no? Eso es sí o sí, se cumple. El Señor lo estableció así. Y entonces mi pregunta es, ¿cuántos de estos principios nosotros los hemos hecho nuestros? Es decir, yo de ahí no me salgo. El que siembra escasamente segará. El que siembra, dice ahí, generosamente, también segará. Y ahí hay factores que intervienen también, ya lo vamos a ver más adelante. Y luego que tenemos otro, todo lo que el hombre sembrar, eso también. Allá habla de alguna manera de cómo lo hacemos, pero aquí, ¿de qué tipo de siembra es la que hacemos? Allá, ¿cómo lo hacemos? Pero aquí, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Es ¿de qué tipo de siembra es la que hacemos? Creo que hay uno todavía. Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. Recuerdan honrar a su padre y a su madre. El pastor nos ha hablado de eso el miércoles, de honrar a los padres. Amén. Ahora, no se trata, les decía, de mencionar condicionantes como algo que tengamos que cumplir buscando algo, o de alguna manera interesada o por temor, sino más bien porque lo hicimos parte de nosotros, porque queremos agradar al Señor, porque aprendimos a hacerlo, porque se volvió, como hemos aprendido también, algo sobrenatural, se volvió algo natural, porque lo hacemos. Así que menciono estos principios como un ejemplo también del principio que inicialmente yo les hablaba, les daba ejemplo. Y les decía ahorita que no se trata de mencionar condicionantes que la están en muchas ocasiones, sino más bien pensar en que se vuelvan parte de nosotros y podamos vivirlo día a día. Les mencionaba el ejemplo de Job y como en el caso de hablar del gobierno del Señor, él decía, nadie puede impedirle llevar a cabo esos planes. Y hablábamos también de que Dios me permite conocerle, nos permite conocerle más, transforma nuestras vidas y cambia muchas cosas, pero ¿sabe que también cambia? Cuando nosotros vamos experimentando en el Señor, en esas circunstancias, y vamos conociéndole más, cambia nuestra adoración también. Nuestra adoración cambia.
Porque ya no adoramos a alguien que conocemos de oídas. Hermano, a veces nosotros venimos, nos sentamos en ese lugar y sabe que a veces nosotros parece que estamos adorando a alguien que conocemos de oídas. Y aquí cantamos esa letra hermosa. Mire, cantamos una cantidad de atributos de Dios ahí. Cantamos tanto de la naturaleza del Señor muchas veces y está allí. ¿Y sabe qué? A veces venimos y estamos ahí. Y no sé si usar el término adorar, adoramos, pero estamos en la adoración como si al que estamos exaltando es alguien al que solo conocemos. Y nos decía la semana pasada el pastor Ramón, personas que han tenido vivencias con Cristo, todos hemos tenido alguna vivencia, de eso hemos estado hablando ahorita, de las vivencias en Dios. Pues esas vivencias nos permiten conocer más al Señor, de mejor forma, más y más, pero también cambia nuestra adoración, hermano. Así que los tiempos que tenemos aquí de comunión, debemos meditar cómo lo estamos haciendo cada uno de nosotros. Y si en algún momento nosotros consideramos que estos tiempos de alabanza y de adoración que tenemos como congregación están pasando ligeramente, muy a la ligera, yo creo que tenemos que meditarlo. Tenemos que pensar en ello, tenemos que meditar, tenemos que reflexionar y adorar al Señor como Él se lo merece. Tenemos un Dios hermoso, poderoso, un Dios al que hemos experimentado, porque ese es el asunto, como decía Job, un Dios que hemos experimentado, su gracia, su poder, su amor. Lo menos que podríamos hacer es adorarle. Así que meditemos, y ya no sé si habrá al final un momento para que adoremos al Señor, pero creo que sí, meditemos cómo adoramos al Señor. Y recordemos esas bondades, esa naturaleza, ese amor y esa misericordia del Señor. Déjeme ver porque yo le mencioné que tengo otras cosas aquí. Conocemos la vida de José en Egipto, se sometió. Todos conocemos lo que pasó con José. Sometido a Dios con un propósito trascendente. Fue trascendente para la historia de una nación y nosotros lo sabemos. Y se sometió al Señor, se sometió a la voluntad del Señor. Conocemos a Pablo, el sufrimiento que pasó y el fin, ¿cuál era el fin que tenía él? Y más adelante vamos a ver unos versículos. Y sufría prisión y no le importaba y seguía, porque él sabía que tenía un llamado y había un propósito. David sometido a Dios y a sus direcciones, a sus diseños, para propiciar una alabanza y adoración de excelencia para el rey. Jesucristo, obediente hasta la muerte, obediente al Padre en cada momento para cumplir el propósito por el cual nosotros ahora estamos aquí. Gracias a ese propósito, esa obediencia, ese amor. Yo menciono estos personajes, pero ¿qué tal si a esta lista yo le añado a Anita, a Rodolfo, a Gabriela, a Judith, a Miguel, a Carmen, es decir, a usted? Diga yo. ¿Qué tal si añadimos aquí a usted que ha superado problemas familiares que parecían irreversibles, que ha mostrado dependencia en el Señor y el Señor ha provisto en lo económico y en lo material en cada momento? Usted que ha creído en la sanidad pese a cualquier diagnóstico. Usted que está a la espera de un milagro y mientras tanto
Su espíritu se mantiene vivificado y continúa fortaleciéndose. Usted que ha sacado adelante su negocio cuando todo parecía perdido y las circunstancias y las noticias eran contrarias. Usted que ha tenido que decir adiós a un ser amado y pese a lo inexplicable, prevalece su amor al Padre. Usted que sigue aquí, firme, aun cuando en algún momento pensó salir por esas puertas corriendo, pero está aquí. ¿Por qué? Porque en algún momento, y yo digo, estos son ejemplos de personajes, pero también quizá allí van sus nombres, sus propios nombres, porque han pasado circunstancias y usted sigue aquí, en el Señor, confiando en el Señor. Y yo hablo de estos temas no para venir y motivar a su alma, todo lo contrario. Es para que el alma sea sometida al Espíritu y veamos en todo a nuestro Señor Jesucristo y adoremos con todo a nuestro Señor Jesucristo y al Padre. Esa es la intención de hablar de estos asuntos. Amén. El Señor Dios Todopoderoso. Veamos otro versículo más bien, porque a pesar de esas situaciones difíciles, miremos Filipenses 1, del 12 al 21. Esto usted no lo va a ver en la pantalla, porque yo quise pedirle que por favor lo busque en su Biblia. Busque en su Biblia Efesios 1, 12 al 21. Yo quise que esto usted lo buscara en su Biblia, pero antes de que lo leamos, yo quiero hacer un paréntesis. Hermano, cómprele Biblia a sus niños. Papá, mamá, cómprele Biblia a sus niños. Cómprele Biblia a los jóvenes en la casa. No importa si usted ya tiene una estrategia para leerla con la tecnología, no importa. Invierte en una Biblia, hermano. ¿Sabe qué? Compre una Biblia y dígale a ese niño, vamos a ahorrar para comprar ahora el forro de esa Biblia el mes que viene. Y vamos a ahorrar después para comprarle un resaltador y subraye con ellos. Papá, mamá, en su casa, lea la Biblia impresa. Que sus niños le vean leyendo la Biblia impresa. Aunque usted tiene la Biblia en el celular, no importa. Hágalo. Que los niños le vean. Que comiencen a ver este libro que nosotros sabemos que no se trata de un libro. Es decir, es un libro. Yo este libro pudiera quemarlo, triturarlo por allí y ya pasó. Pero nosotros sabemos que va más allá de un libro. Hermano, papá, aprovechando todavía el paréntesis, compre un sticker que diga Cristo, Jesucristo, un póster. Y si no quiere que desencaje en la decoración, por allí, un sticker que diga Cristo, una pulserita que diga Cristo. Yo sé que está sonando, puede sonar religioso. Que su niño aprenda a ver, a respetar, que cuando esté mayorcito, el nombre de Cristo no le sea ajeno. Compre una Biblia para sus niños. Y cómprese una Biblia usted si solo está usando ahora. Está bien la tecnología, perfecto. Háganlo para que lo vean. Y en casa, lean la impresa, el libro impreso, léanlo. Porque eso va creando algo en él, en ese niño. Y entonces cuando viene aquí, no se le va a hacer ajeno, difícil. Amén, papá. Y
No vendo Biblias, por si acaso. Y tampoco los pastores aquí están vendiendo Biblias. Aunque de repente, hablando de esto, sería bueno un día de estos hacer una campañita y así conseguimos un buen precio para los papás que a partir de hoy dijeron, sí, lo voy a comprar. Tengo 3 niños, pues cada uno va a tener su Biblia. Porque usted tiene que ver el futuro de ese niño. Porque un día usted no va a estar a la par de ese niño cuando vaya a la escuela o al colegio. Pero la palabra va a estar ahí. Pero el Señor va a estar ahí. Filipenses 1, del 12 al 21. Dice Pablo, estando en la cárcel: hermanos, quiero que sepan que las cosas que a mí me han pasado han venido en realidad a ayudar. Diga ayudar. Lo que le ha pasado a él, dice, le vino a ayudar al anuncio del Evangelio. Pues mi prisión ha servido para dar testimonio público de Cristo. Ha servido, diga. Para dar testimonio público de Cristo a la gente del palacio, o sea, a los guardias y a todos los demás. Y al ver que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje, sin miedo y con más confianza en el Señor. Es verdad que algunos anuncian a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buena intención. Algunos anuncian a Cristo por amor, sabiendo que Dios me ha puesto aquí para defender el Evangelio, pero otros lo hacen por interés personal y no son sinceros, sino que quieren causarme más dificultades ahora que estoy preso. Y dice esta versión, pero ¿qué importa? Creo que otras dicen, ¿y qué? ¿Qué dice esa versión suya? ¿Qué pues? Esta dice, ¿qué importa? Fíjese, en la situación que está, con toda la adversidad, y dice, ¿qué importa? ¿Se imagina nosotros en la situación ahí? En la presión, decir, ¿qué importa? Podríamos decir, diga, ¿qué importa? Si el Señor está ahí, si el Señor gobierna. Y entonces ese mismo lectura que estamos haciendo habla del gozo. Pablo gozoso dice, ¿qué importa? De todos modos, me gozo por lo que está pasando, por lo que el Señor está haciendo. Porque él entendía y dice el 18, pero ¿qué importa? De cualquier manera, con sinceridad o sin ella, anuncian a Cristo. Y esto me causa alegría, gozo. Y todavía me alegraré más, pues yo sé que todo esto será para mi salvación. Para mi salvación. Gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo. Pues espero firmemente que Dios no me dejará quedar mal, sino que ahora, como siempre, me mostrará públicamente en mí la grandeza de Cristo. Fíjese, me mostrará públicamente en mí la grandeza de Cristo. Pablo reflejando la grandeza de Cristo. Usted y yo reflejando la grandeza de Cristo. Diga yo reflejando la grandeza de Cristo. ¿Sabe dónde? En medio de la circunstancia. Porque una de las cosas que pasa en eso, no lo leímos ahí, es que también da testimonio. Nuestra sumisión delante del Señor, cuando nos sometemos al Señor, cuando somos obedientes al Señor, cuando otros ven, eso da testimonio de quién es nuestro Dios, de cuál es el Señor que servimos. Eso da testimonio. Así que dice, se mostrará públicamente en mí la grandeza de Cristo, tanto si sigo vivo como si muero. Porque para mí, seguir viviendo es Cristo y morir una ganancia. No movían. ¿Quién iba a mover a Pablo de ahí, verdad? Pablo sabía quién estaba a su lado. Pablo sabía quién ponía las cosas en orden.
El Señor. Pablo sabía quién guiaba y quién se encargaba de los detalles. Así que lo que hizo Pablo fue descansar en el Señor. Porque dijo Pablo, seguramente pensó, si el Señor gobierna, voy a descansar en Él entonces. Aunque recuerda la barca en medio de la marea, de la tormenta, descansar en el Señor. Aunque todo esté agitado, descansar en el Señor. Pablo lo sabía. Y Hechos 17:28 dice Pablo, no en otro momento, ese sí lo tenemos por ahí, dice, en Él vivimos, nos movemos y somos. Amén. En Cristo y por Cristo vivimos. En Él nos movemos y en Él somos. ¿Se acuerda que antes lo cantábamos? Así que todo nuestro ser sometido delante del Señor, ¿para que gobierne quién? Para que gobierne el Señor. Amén. Vamos a bendecir al Señor, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar en ese momento, sin olvidar que hay cosas que Dios está formando, está puliendo y que Él quiere de nosotros. Gracias, Señor, porque en todo esto hay 3 reconocimientos cuando pasan estas circunstancias. Reconocimiento del poder de Dios, porque hay promesas, porque hay amor, fidelidad, soberanía, tu bondad. En las circunstancias, Señor, donde tú gobiernas, también reconozco mi condición como hijo, que actúa en fe, mi identidad, la sumisión, la humildad, la dependencia, la obediencia, reconocimiento de aquello que nos rodea también. Porque aprendo, Señor, y entiendo que eso que nos rodea no es mayor que tú. No es más poderoso, es más poderosa que tú. Y Señor, también se vuelve un testimonio para otros. Y esto, ahí ahora que estamos orando, hay quien pueda decir, bueno, pero lo que mencionó es algo que pasó en la universidad, a un cipote, a un muchacho, a un joven. Si usted supiera lo que yo estoy pasando, eso no se compara a lo que estoy pasando. Si usted supiera, si usted se imaginara, ¿sabe qué quiero decirle? Que esto no depende de la circunstancia, depende de Dios. Y Dios es el mismo, no cambia. Así que no depende de la circunstancia, y lo cantamos también. Es el Señor, Dios Todopoderoso. Señor, te damos gracias por tu palabra y por lo que haces en nuestros corazones. Y queremos, Señor, que nuestro corazón siempre esté abierto, entendido, para aceptar el gobierno soberano en mi vida. Y que puedas tú cumplir el propósito perfecto. Gobierna, Señor. Gobierna tú, Señor.
y que siempre mi corazón esté sometido a ti, humillado a ti, dependiendo de ti permanentemente, Señor. Aún con las decisiones que vaya a tomar. Que seas tú guiando, Señor. Que seas tú, Señor, mostrando el camino. Hay personas que necesitan servir al Señor. Hay personas que necesitan regresar al servicio al Señor, que han dejado de servir. Hay personas que han dejado de congregarse. Hay personas que no están sirviendo, pero que saben en su corazón que deben servir. Saben en su corazón que deben regresar al servicio, porque es un servicio al Señor. Señor, que estas personas que pudieran estar ahí dudando en su corazón, gobierna tú, habla tú, Señor, y que no dejen pasar la oportunidad de servirte. Hay familias que deben servir al Señor. Y que el Señor hace un tiempo les está hablando para que sirvan al Señor, para que sirvan. Que no pase más tiempo, Señor, para que cada uno de nosotros haga lo que tiene que hacer en ti. Para que tú te glorifiques, seas enaltecido. Señor, te damos gracias. Dile gracias al Señor. Gracias, Señor, porque aunque pase lo que pase, aunque se conmueva, Señor, el universo, las noticias que escuchemos, Señor, tú sigues siendo Rey, tú sigues siendo Señor, tú sigues siendo soberano y te bendecimos esta mañana como congregación, porque tú reinas, soberano Dios, en nuestras vidas. Amén.